días a todos. Egunon. Veo que después de la intensa jornada de ayer, hoy hay un poquito menos de afluencia, también a primera hora. Pero bueno, no me preocupa porque la sostenibilidad es un concepto muy motivador y estoy seguro que este concepto hará que el auditorio se vaya llenando poquito a poco también. Bueno, vamos a continuar con los paneles que iniciamos ayer. Y vamos a dar comienzo al segundo panel de experiencias, en el que se van a compartir iniciativas locales que están contribuyendo de manera efectiva a la protección del medio ambiente y a la regeneración de los ecosistemas. Un ejemplo muy significativo lo pudimos ver ayer durante las visitas técnicas de los proyectos que está desarrollando de renaturalización el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y se va a completar con una interesante mesa redonda que va a estar formada por las siguientes personas a las que invito a ir subiendo al escenario. Moderará este diálogo el señor Robert Raga Gadea, alcalde de Ribarrocha de Turia. ¿Puedes subir? Y participarán como ponentes el señor Borja Rodríguez Ramajo, concejal delegado del área de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente y Promoción Económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El señor Carlos Alberto Caramés Luengo, alcalde de Piélagos. El señor Víctor Martínez Muñoz, alcalde de Santomera. Y el señor José Manuel Caamaño Varela, concejal de Obras de Arteixo. Sí. Egunon, buen día, buenos días. Estaremos de acuerdo que la degradación de la biodiversidad es ya un hecho innegable. Cada vez más especies animales y vegetales están en riesgo de extinción, poniendo en jaque los equilibrios ecológicos que sostienen la vida en la Tierra. La pérdida de polinizadores, la fragmentación de hábitats o la desertificación de amplias zonas son solo algunas de las señales de alerta que no podemos ignorar. Nuestros paisajes y entornos naturales se están transformando a un ritmo acelerado. Estamos asistiendo a procesos que amenazan la supervivencia de ecosistemas que deberían ser preservados como patrimonio común. Nuestro medio ambiente es el elemento esencial que hace posible la existencia humana. No se trata de un escenario externo en el que habitamos, sino de un sistema vivo del cual formamos parte indivisible. Olvidar esta interdependencia puede llevar a una desconexión peligrosa entre nuestras actividades y los límites del planeta. Hoy sabemos que no podemos ir concibiendo el medio ambiente como algo ajeno, sino como la base que sostiene nuestra vida, nuestra salud y nuestro futuro colectivo. Frente a esta realidad resulta urgente promover acciones con una perspectiva medioambiental positiva, capaces de convertirse en palancas de cambio para la regeneración de nuestros bosques, ecosistemas y espacios naturales. La creciente emisión de gases de efecto invernadero, responsables del agravamiento de la crisis climática, la existencia con mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, que en algunas ocasiones ponen en riesgo tanto la vida humana como las infraestructuras y las economías locales. Un claro ejemplo de ello fue la terrible dana del año pasado, el 29 de octubre, que asoló una gran parte del territorio valenciano y mi municipio en concreto, Ribarrocha de Turia, fue gravemente afectado. Murieron 239 personas en la Comunidad Valenciana y que son 232 o 34 en el conjunto de España. Y este hecho nos recordó la vulnerabilidad de nuestros territorios ante la intensificación de la crisis climática. Ante este escenario, la mesa de diálogo con la que comenzamos hoy se plantea como un espacio para compartir experiencias, aprendizajes y propuestas. Nuestro objetivo es reflexionar conjuntamente con ustedes sobre la importancia de incorporar un impacto medioambiental positivo en todas las políticas públicas y los proyectos que impulsamos, garantizando que las decisiones que tomamos hoy estén alineadas con una coherencia sostenible. Solo así podremos asegurar que nuestro desarrollo esté en armonía con los ecosistemas y contribuyendo a un futuro
más equilibrado, más justo y más regenerativo. Por eso tengo el placer de presentarles a los ponentes de esta mesa de diálogo. Empezaremos por Borja Rodríguez Ramajo. Es concejal de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente y Protección Económica de Vitoria-Gasteiz. Está especializado en planificación urbanística y sostenibilidad. Ha liderado proyectos de transformación urbana vinculados al Anillo Verde y la transición ecológica, integrando la gestión del territorio con el desarrollo económico sostenible y la mejora del entorno urbano de la ciudad. También nos acompaña Carlos Alberto Caramés Luengo. Es alcalde de Piélagos y diputado del Parlamento en Cantabria. Es diplomado en Ciencias Empresariales, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector privado, pero cuenta también con una experiencia en el ámbito político. Ha sido en anteriores mandatos concejal, teniente alcalde, destacando por su labor en gestión fiscal y desarrollo local. También tenemos con nosotros Víctor Martínez Muñoz, es alcalde de Santomera, Murcia. Es licenciado en Ciencias Políticas y de Administración, cuenta con amplia experiencia en gestión municipal y regional y ha sido director general de Medio Natural, ¿correcto? Destaca por su compromiso con la sostenibilidad, la innovación social y la participación ciudadana. Y por último, José Manuel Camaño Varela es teniente alcalde y concejal de obras del Ayuntamiento de Arteixo, Galicia. Su actividad principal está centrada en los proyectos de obra pública y servicios municipales, destacando por las acciones impulsadas en la gestión de biomasa, residuos especiales y mantenimiento del punto limpio, buscando siempre una gestión eficiente, sostenible y orientada al bienestar ciudadano. Bien, vamos a la mesa. Vamos a intentar tener 3 preguntas, iremos con el tiempo justo. Daremos 4 o 5 minutos por pregunta a cada uno de ustedes, de vosotros, si me permitís, y a partir de ahí pues, generaremos un cierto debate. Por tanto, la primera pregunta que os lanzo, sería: teniendo en cuenta las políticas públicas que está impulsando desde su ayuntamiento, empezamos por el anfitrión, que vaya ciudad tan excelente, ¿puede indicarnos qué importancia está teniendo el impacto medioambiental en las actuaciones que están desarrollando? Cuando quieras. Pues, muchas gracias y, en primer lugar, pues, me gustaría agradecer la oportunidad que se nos ha dado al Ayuntamiento de Vitoria por parte de la FEMP en participar en esta mesa redonda dentro de la red de entidades locales de la Agenda 2030. Creo que es un espacio positivo, adecuado para que los distintos ayuntamientos, cabildos, diputaciones, consejos podamos compartir distintas experiencias, generar sinergias y también, como no, copiarnos entre nosotros, que yo creo que para eso se trata también este tipo de jornadas. Pero antes de responder a la pregunta que nos estás formulando, sí me gustaría poner en valor la trayectoria que ha tenido nuestra ciudad, Vitoria, en materia ambiental, con un hito que fue fundamental, que fue ese reconocimiento como Green Capital Europea en el año 2012. Fue la primera ciudad del sur de Europa en obtener este galardón. Y nuestra vocación siempre ha sido, la vocación de Vitoria, seguir construyendo ciudad desde la perspectiva del impacto ambiental positivo. En el año 2003, Vitoria se integra también en la misión de ciudades inteligentes y climáticamente neutras, impulsada por la Comisión Europea. Vitoria también es firmante del Charter de la misión de adaptación al cambio climático, porque entendemos que siempre que la acción ambiental, desde luego que pasa indudablemente por la acción climática. Y, en este sentido, Vitoria siempre ha tenido una larga trayectoria en el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para la regeneración, en este caso, de nuestra ciudad. Y si, desde luego, tuviésemos que citar un único ejemplo, Vitoria, tendríamos que hablar de nuestro Anillo Verde, que no solo está configurado como un espacio natural, sino que se configura como un espacio que genera un impacto ambiental positivo. Y también otra cosa muy importante en esa configuración del Anillo Verde es que también supone un límite al desarrollo urbano, obligándonos también a implementar un modelo de ciudad compacta, cohesionada, sostenible y verde, que yo creo desde luego que es el modelo de ciudad al que tenemos que aspirar el conjunto de entidades locales.
Y cuando hablamos de impacto ambiental positivo, es indudable que tenemos que hablar también de la Agenda 2030. En el caso de la Agenda 2030 de nuestro Ayuntamiento, de Vitoria-Gasteiz, hay 98 acciones, 25 acciones tractoras y 5 están destinadas exclusivamente a la mejora del impacto ambiental o a ese impacto ambiental positivo. Uno de los ejemplos lo tenéis aquí, a las puertas de este Palacio de Congresos, el proceso que se hizo de regeneración a través de soluciones basadas en la naturaleza de esta avenida Gasteiz. Era un espacio gris con una predominancia de espacios para el vehículo privado y se ha convertido en un espacio verde con más espacio para el peatón y en el que incluso se ha recuperado el cauce de uno de los ríos subterráneos que tiene nuestra ciudad. Las experiencias de naturalización de patios escolares, que ayer algunos de los que estáis participando en estas jornadas tuvisteis la ocasión de ver uno de ellos, experiencias como la mejora del arbolado. Y yo creo que es importante remarcar que tenemos que ver todas estas experiencias, acciones, no como un elemento accesorio, sino como un elemento tractor, un elemento estructurante del urbanismo de nuestras ciudades. Y ya por ir a lo concreto, ¿qué beneficios entendemos que tienen este tipo de acciones? En primer lugar, nos permiten una gestión sostenible del agua, con distintos sistemas de drenaje urbano, con pavimentos permeables y con la recuperación de los cursos fluviales de los muchos ríos que atraviesan el subsuelo de nuestra ciudad. Se mejora también la eficiencia energética, se fomenta desde luego la movilidad sostenible, todas las acciones implementadas a través de soluciones basadas en la naturaleza, buscan dar más espacio al peatón en detrimento del vehículo privado y desde luego creo que eso fomenta desde luego la movilidad sostenible en los entornos urbanos. Y ya relacionado con la adaptación al cambio climático, pues nos permiten estas soluciones reducir las islas de calor, aumentar sombras y una cuestión que creo que es trascendental y muy importante es la protección de la salud de las personas para hacer frente a esas olas de calor, la contaminación y bueno, creo que he tratado de responder de una manera, no sé si me he ajustado al tiempo, espero haber ajustado al tiempo. Perfectamente, me vas a ir controladísimo. Bueno, por romper el orden, vámonos a Murcia, vamos con Víctor, alcalde, ¿qué me cuenta sobre la pregunta que le he realizado? En primer lugar, buenos días a todos y a todas las que nos acompañáis esta mañana y un agradecimiento a los organizadores del foro y a la ciudad de Vitoria por tan magnífica acogida, que todos estamos encantados por el trato que nos estáis dispensando. ¿Cómo renaturalizar el desierto? Sería la pregunta que nos haríamos en Murcia, ¿no? Nuestros desiertos. Nuestros desiertos. Y esa fue la pregunta que nos hicimos cuando llegamos a la alcaldía hace 2 años. Yo soy alcalde tan solo 2 años. Y lo primero que hicimos al aterrizar fue eso, es decir, oye, primero, ¿qué modelo de ciudad queremos y dónde estamos? Y a esa pregunta respondimos, en primer lugar, sabiendo que teníamos que optimizar los pocos recursos que tenemos. Además, en un municipio que no es muy grande, es un municipio de 16.100 habitantes cuando aterrizamos, hoy estamos en 16.700, y teníamos que hacer un diagnóstico de dónde teníamos que mejorar, con un enfoque muy claro, hacer sostenible y hacer eficiente el municipio. Y lo primero que hicimos fue fijarnos en la parte del recurso del que menos disponemos en la región de Murcia y del que menos disponemos en Santomera, y es el agua. Para ello teníamos que mejorar nuestra red de abastecimiento. Nos pusimos a trabajar, utilizamos los recursos que había a nivel nacional y a nivel europeo traducidos en los fondos Next Generation, en los PERTES, en las diferentes líneas de financiación, presentamos un PERTE en materia de eficiencia hídrica y fuimos beneficiarios de ese proyecto. Eso nos ha permitido estar trabajando y desarrollando un PERTE enfocado a esa eficiencia hídrica que ha situado nuestra red de abastecimiento en un rendimiento cercano al 95%. A mí me gusta decir que seremos de los mejores del país, porque es muy difícil alcanzar esos niveles de rendimiento. En segundo lugar, la parte energética. Oye, tenemos un recurso que es el sol, ese sí que nos sobra, vamos a utilizarlo también para hacer eficiente y también para convertirnos en un modelo de referencia
para el resto de ciudadanos. Nos pusimos a trabajar y hoy estamos en pleno proceso de licitación para hacer eficientes llegar al recibo cero en todos los edificios municipales. Y además, con esos excedentes que sabemos que vamos a tener, destinarlos a esa pobreza energética. Y luego la tercera pata, la parte de la educación. Convencer a los ciudadanos de que la Agenda 2030 no es una oportunidad, es una obligación. Y para ello solicitamos también varias líneas de financiación, en este caso al Ministerio. Fuimos beneficiarios de un proyecto que se llamaba Esencia de Azahar, en Santomera, que nosotros nos gusta decir que somos el limonar de Europa. El azahar es uno de nuestros emblemas y también fuimos beneficiarios de ese proyecto, con 3 líneas muy diferenciadas. Una de ellas, la que habla de esa eficiencia energética, otra de la parte de la ecología urbana y, en tercer lugar, del turismo sostenible. Ese proyecto se está desarrollando, lo estamos haciendo en colaboración con todos los ciudadanos del municipio y está dando resultados muy positivos, no tanto en las acciones concretas que se desarrollan dentro del mismo, sino en la parte de la concienciación. Poco a poco vemos cómo se van sumando ciudadanos y poco a poco vemos cómo ese gran desconocido que es la Agenda 2030, porque sigue siendo una gran desconocida entre los ciudadanos, ya empieza a calar en el tejido social del municipio. Y algunas de las conclusiones que sacamos fue la necesidad de proteger todo nuestro entorno. Y dimos el paso de solicitar al Gobierno de la región de Murcia la protección de todos y cada uno de nuestros cabezos, con las diferentes figuras de protección, algunos como monumentos naturales. Estamos en pleno proceso de declarar también la parte de Sierra de Orihuela que nos afecta como lugar de interés comunitario, y luego además esa masa arbórea que también nos rodea y que se está secando, porque en Murcia tenemos un problema muy serio con la masa arbórea, porque el 50% está en serio riesgo de que la perdamos. Nos pusimos a trabajar en planes de recuperación, pero una recuperación basada en la ciencia, basada en las plantas autóctonas, basada, en definitiva, en algo que no se hizo en el pasado, porque estábamos en otro contexto, que nos llevó a repoblar nuestros montes y nuestros bosques con especies que eran ahora consideradas invasoras y que necesitan un cambio de paradigma y, sobre todo, una actualización con ese catálogo que también estamos diseñando de las plantas autóctonas. En definitiva, 3 pilares que son los que nos asentamos en ellos y nos está permitiendo crecer como municipio y, sobre todo, lo más importante, que el ciudadano entienda esa necesidad imperiosa de cambio y de adaptación a una realidad que muchas veces se sigue negando, pero que es una realidad imparable. Bueno, pues en 2 años una agenda potente, ¿eh? No nos hemos aburrido. Bueno, vamos con Galicia, vamos con Arteixo, vamos con el teniente del alcalde José Manuel, a ver qué nos cuenta la pregunta que hemos realizado. Ahí vamos. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y es un placer. Quería agradecer a la FEM que haya contado con nosotros para participar en estas jornadas que a mi juicio están siendo francamente productivas, ya no solo por la participación en este tipo de mesas, sino también por las visitas que estamos desarrollando a esta maravillosa ciudad de Vitoria. En eso estaremos todos de acuerdo. Son visitas, desde mi punto de vista, ejemplarizantes, o sea, nos vamos con una motivación muy importante a nuestros territorios para emprender acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y también con la Agenda 2030. Entonces, en ese sentido, mis más sinceras felicitaciones tanto a la organización como en este caso al Ayuntamiento de Vitoria, porque se denota de la visita que hemos realizado que estáis haciendo las cosas francamente bien y a lo largo de muchos años. Comentábamos antes que no es tan fácil, digamos, que habiendo a veces transiciones políticas, pues que el hilo de la sostenibilidad y de los planes estratégicos siga permanente y se sigan fomentando ese tipo de prácticas. Entonces, mis más sinceras felicitaciones. Y ya metidos ya en materia y en contestación a tu pregunta, Arteixo somos un ayuntamiento de 96 kilómetros cuadrados de área, tenemos una población de 35.000 habitantes, estamos apegados al área metropolitana de A Coruña y manejamos un presupuesto que oscila más o menos entre los 70 millones de euros, ¿vale?
Entonces, dentro de nuestras propuestas, dentro de nuestras políticas, evidentemente está por encima de todo, hay dos componentes que son la sostenibilidad, evidentemente, y el compromiso con el medio ambiente. De hecho, venimos de aprobar el año pasado, en abril del año pasado, en el acuerdo plenario, pues nuestra agenda urbana y rural de Arteixo, ¿no? Lo que nosotros llamamos Aurea, que no deja de ser una herramienta de planificación estratégica, ¿vale?, alineada con la Agenda 2030 y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, precisamente para velar por estas piedras angulares que son la sostenibilidad y que es el cuidado del medio ambiente. Y al hilo de esta agenda estamos desarrollando ciertos proyectos, proyectos que yo creo que tienen un impacto muy importante en el medio ambiente y concretamente en el territorio de Arteixo. Uno de ellos, por citar, es el proyecto Londra, un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad, y un proyecto en el que se realiza la restauración del ecosistema fluvial del río Bolaños a su paso por el centro, por el núcleo urbano de Arteixo, ¿no? Un proyecto que consiste en la eliminación de barreras longitudinales y transversales en el cauce del río, que consiste en el reperfilado de los márgenes para velar por tener una mayor capacidad hidráulica y evitar lo que son las inundaciones. Estamos también eliminando plantas y especies invasoras, se está reforestando el bosque de ribera e incluso estamos soltando alevines para que vuelva a aparecer, digamos, vida en ese entorno fluvial. Entonces es una actuación muy importante que creemos, si todo va bien, que concluiremos en esta primavera de 2026 y que bueno, supone la inversión de cerca de 1 millón de euros para nuestro ayuntamiento y que creemos que es una práctica muy positiva en cuanto a, bueno, a mejorar las condiciones ambientales de nuestro concello. Pero por otro lado también estamos con otro tipo de iniciativas. Otra iniciativa que estamos implantando también, en el año 2018 tomamos la decisión antes teníamos un servicio de gestión de basuras mancomunado y en el año 2018 se tomó la decisión de realizar esa gestión del servicio de basuras de una forma propia, de una forma municipal. Entonces, hemos apostado por un modelo sectorizado, con los 5 contenedores, y poco a poco lo vamos mejorando. Estamos ahora en una transición que vamos a afrontar unas mejoras en cuanto al tratamiento de los residuos orgánicos, que tienen 3 líneas de actuación principales. La primera de ellas es hacer una recogida puerta a puerta. Tenemos grandes empresas en el municipio, tenemos un polo industrial muy importante. Las empresas, evidentemente, en su labor de conciliación, ahora están ofreciendo el comedor a la gente que trabaja en las mismas. Entonces, nosotros vamos a hacer esa recogida puerta a puerta de estas empresas y vamos a implementar esta acción de mejora también en centros educativos, residencias de ancianos e incluso en el sector de la hostelería. La segunda línea que vamos a sacar referente a este tema, nos hemos dado cuenta que el 5.º contenedor, el contenedor de residuos orgánicos, digamos, no hay una separación correcta, digamos, de la basura. A veces los vecinos utilizan ese contenedor para despojar otro tipo de restos. Entonces, en ese sentido, estamos promoviendo una tarjeta ciudadana que lo que vamos a hacer es condonar ese contenedor al uso de esa tarjeta para que realmente la gente que tenga conciencia en materia medioambiental y que quiera hacer una selección y una gestión correcta de los residuos, pues tenga que usar esa tarjeta para acceder a ese contenedor. Y ya la tercera línea, un poquito más novedosa y que fomenta la participación ciudadana, es estamos ahora comprando composteros. Nosotros somos un ayuntamiento también con una población muy dispersa, con un ámbito rural muy importante, entonces estamos adquiriendo composteros para facilitar a nuestros vecinos y que la gestión de los residuos orgánicos sea propia. Facilitaremos los composteros, daremos información e incluso charlas para explicar cómo elaborar ese compostaje y cómo utilizarlo, pues, en las fincas, ya bien sea para cultivo o ya bien sea pues, en labores ornamentales, como puede ser plantas y jardín y demás.
Y bueno, tenemos muchísimas iniciativas. Otra que estamos promoviendo es la renovación del alumbrado público. Tenemos que reconocer que tenemos una gran labor en ese sentido, y a través del IDAE también estamos promoviendo un proyecto ahora, 1,5 millones de euros, destinado a la renovación del alumbrado público, ya no solo siendo eficientes a través de la inclusión del LED, de esta nueva tecnología que genera eficiencia energética, sino acceder a un modelo de gestión que nos permita anticiparnos a las incidencias y gestionar de acuerdo a la transición digital que estamos teniendo en este contexto. Y creo que nada más, porque ya no puedo... Bueno, como verán ustedes, o veréis vosotros, el hilo conductor, pues estamos hablando sobre la sostenibilidad ambiental y tiene mucho que ver el urbanismo, que ha practicado Vitoria, Gasteiz en este caso, pero Arteixo también ha abierto la gestión de los servicios, y no es poco lo de los residuos urbanos, es un tema muy importante, y que en las tertulias casi todos los alcaldes y alcaldesas tenemos esa preocupación, la gestión de nuestros residuos, ¿no? Y bueno, pasamos de Galicia, País Vasco, Galicia, hemos estado en Murcia, nos vamos ahora a Cantabria. Y nos vamos con Carlos Alberto Caramés para que nos hable de la experiencia, de las buenas prácticas sobre esta pregunta, o lo que usted considere, o tú consideres. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Red de Entidades Locales Sostenibles, a Red y a la FEM la invitación, y sobre todo felicitarles por la organización, al igual que al Ayuntamiento de Vitoria por la cálida y gran acogida que nos han dado, y los buenos anfitriones que están siendo, y las buenas experiencias que nos están compartiendo. Para ponernos un poco en situación, Piélagos es un ayuntamiento que está entre Santander y Torrelavega, la capital de Cantabria y la segunda, digamos, por población, la ciudad, Torrelavega, justo en medio, que tiene costa, que tiene playa, la playa de Liencres, y que tiene también pueblos de interior. Tiene una orografía muy particular, decía una antigua senadora y concejala del ayuntamiento, que tenía forma de canguro. Son más de 83 kilómetros cuadrados, a los que hay un eje vertebrador que es el río Pas. El río Pas, que viene de los valles pasiegos, a los cuales también pertenecemos, y que discurre por 8 municipios antes que de llegar a nuestro municipio, pero atraviesa 10 de los 12 pueblos que tiene nuestro municipio. Para nosotros el pertenecer a la red y el compartir este tipo de jornadas, pues es como una escuela de aprendizaje rápido, porque nos brinda la oportunidad de coger ideas de entidades que tienen grandes presupuestos, como acabo de escuchar en Arteixo. Nosotros tenemos ahora mismo poco más de 27.000 habitantes, pero es que hace poco más de 25 años teníamos 9.000. Somos un municipio que era eminentemente ganadero y se ha convertido en un municipio residencial, pero no hay industria. Por ahora, porque el mayor polígono industrial de Cantabria, que se llama La Pasiega, que son 2 millones de metros cuadrados de polígono, pues se está desarrollando dentro de nuestro municipio, en el pueblo de Parvallón. ¿Qué situación nos encontramos? Pues que nosotros, yo llevo 2 años de alcalde, también, aunque llevo ya más de 14 de concejal, que digamos estábamos matando moscas a cañonazos, podríamos decir, porque no había ningún tipo de planificación. En este último año pues se ha aprobado la agenda urbana y se ha aprobado el primer plan de turismo de Piélagos en nuestro municipio, que en concreto se llama Piélagos de norte a sur, precisamente por esa orografía que tiene y por redirigir ese turismo que tenemos en la costa hacia el interior. Nosotros nos hemos basado un poco, en primer lugar, en planificar y reorganizar hacia dónde queremos caminar, que creemos que era fundamental, y teniendo en cuenta que somos receptores de nuevos residentes del entorno. Somos receptores cada vez más de forma exponencial de turismo, somos receptores de turismo, y también vamos a tener un desarrollo importante a nivel industrial, que nos abre un abanico de oportunidades
en todos los ámbitos, especialmente el económico. Tenemos un presupuesto de 25 millones de euros, acabo de escuchar 70 y vamos, se me caían las lágrimas. Pero bueno, hay futuro en nuestro municipio. En nuestro municipio, lo primero, una de las acciones, por ejemplo, que hemos iniciado, que tampoco somos el primer ayuntamiento de Cantabria que ha implementado de manera autónoma el contenedor marrón, el de residuos, y lo primero que hemos hecho es una labor de conciencia pues en grandes generadores de residuos como son los supermercados o los negocios hosteleros, en las que han ido los técnicos, incluso el concejal del área, visitando puerta a puerta para informarles. La verdad es que tenemos un buen porcentaje de impropios, porque no llega al 10%, y la verdad es que, bueno, pues, para ser el primer año, pues ha sido todo un éxito, el incremento constante de cantidades y la buena acogida que ha tenido y la responsabilidad de los que están haciendo uso de ellos. Porque hemos tratado de transmitir que esto es una cuestión de responsabilidades compartidas, que ayer también se explicó mucho en las jornadas, y parece que, pues que los generadores, incluso los vecinos, pues están captando el mensaje. Así como en muchos otros lugares hay como detractores de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, nosotros en nuestro municipio, como es un municipio principalmente joven, de nuevas familias que vienen a nuestro municipio a desarrollar su proyecto de vida y con otro tipo de conciencia más moderna, podríamos decir, pues no estamos teniendo ese problema. Parece que lo tienen más integrado, incluso afortunadamente, que la propia administración en la que pues estamos ahora pues tratando de lanzarnos. Respecto a la iluminación, nosotros ya sí que hay que reconocer que el equipo de gobierno anterior ya inició ese camino, pues ya se ha implantado toda la iluminación LED en todo el municipio y estamos ahora ejecutando la implantación de placas fotovoltaicas en todos los espacios públicos, empezando por los colegios. Un ejemplo claro para explicar a la gente que la energía es importante, pues ahora mismo el polígono industrial de La Pasiega, uno de los pilares es la necesidad de energía para poder sacar adelante los proyectos que van a ese polígono, y eso ayuda a que los vecinos pues puedan poner en valor que hay que tenerlo muy en cuenta en todos los aspectos de la vida y que cada uno podemos aportar nuestro granito de arena al respecto. Luego también tenemos una biodiversidad que tenemos espacios naturales, el Parque Natural de Lincres y Costa Quebrada, y ahora hemos conseguido, recientemente hemos recibido por parte de la UNESCO el reconocimiento de Geoparque, el Geoparque Costa Quebrada, que nació un poco del Parque Natural de Lincres, y eso también está ayudando un poco a la conciencia generalizada. En todo ese entorno, digamos, con colaboración de otras administraciones, desde las juntas vecinales, entidades locales menores, hasta incluso el Gobierno de Cantabria, estamos realizando inversiones de recuperación de hábitats en todo el macizo de la Picota, que es desde la zona donde la gente que va a Lincres pues hace esa foto, esa postal, y hemos hecho una recuperación de la biodiversidad del entorno y hemos incluso plantado más de 10.000 especies de árboles autóctonos en un entorno en el que durante décadas no se había hecho nada más que puntualmente igual limpiar alguna que otra senda. Y también estamos con un proyecto de recuperación de la ría del Pas y la recuperación de las riberas, que como eje vertebrador es sobre la que queremos desarrollar una senda fluvial que al tiempo nos ayude a desarrollar otro tipo de movilidad en nuestro municipio, de norte a sur, conectando esos 10 pueblos y luego interconectando el resto de las partes de los entornos, de los barrios de los pueblos, pues con esa senda vertebral. También como movilidad hemos puesto en marcha un proyecto que viene de Galicia, que yo desciendo de la zona de Villagarcía de Arousa, y es el car sharing, ese alquiler de vehículo que los vecinos pueden, ese vehículo 100% eléctrico, que los vecinos pueden alquilar por tan solo 2 euros y que está, sobre todo, especialmente a jóvenes, dando la posibilidad de disponer de un vehículo sin tener que comprarlo para esos desplazamientos concretos que suelen necesitar. A su vez también estamos ejecutando un estudio de movilidad, porque por la complejidad que tiene el municipio y la orografía tan dispersa,
pues tiene dificultades de transporte y la mayoría de los vecinos se tienen que desplazar en coche. Estamos tratando de buscar interconexiones entre los barrios de los diferentes pueblos con las diferentes estaciones de tren, porque pasa tanto la FEVE como la Renfe por la zona norte y la zona sur, y tratar de interconectar pues, para conseguir una movilidad más sostenible dentro del municipio. Tanto la zona peatonal y ciclable a través de la senda del Pas, como la movilidad por transporte público. Y luego estamos tratando de desarrollar un nuevo modelo de urbanismo que ha sido un poco el fracaso, porque había otra mentalidad. Hace 40 años venimos de un plan general del año 93 y tampoco hay que achacar que es que se hizo mal. En aquel momento la mentalidad era otra la que había en nuestro municipio, igual nosotros en aquella época hubiésemos hecho lo mismo. Pero bueno, ahora la mentalidad afortunadamente es otra y estamos tratando de desarrollar un urbanismo pues, que genere esos espacios de compensación, de regeneración y de cosas tan simples como, por ejemplo, que cuando se desarrollaba una nueva urbanización se obligaba a los promotores o incluso a los particulares a plantar árboles, tanto en la parcela como en las propias aceras. Tenemos casos concretos de que se han plantado en un pueblo de los más tradicionales y más pequeños, que es Barcenilla, unos liquidámbar preciosos, pero que ha habido que talarlos porque se han cargado literalmente las aceras, se han cargado las canalizaciones de servicios de los vecinos, incluso les han tirado muros. Pues eso es una mala planificación y nosotros estamos trabajando en que se planten mucho, que se plante más, pero que se plante bien y que se plante donde se debe plantar, que son cosas sencillas pero que no se tenían en cuenta y por ahí sí que trabajamos con la climatización. Y luego, que hablaremos en la siguiente fase, tenemos el tema de la gestión del cauce del Pas, del río Pas, que es el que genera consecuencias, ya no solo por el cambio climático, sino por la propia acción humana. Bueno, pues como han visto sobre la primera pregunta, pues hemos casi clavado el tiempo, pero la importancia que están teniendo las prácticas que han dicho, pues es de un impacto importantísimo en las políticas medioambientales. Vamos a la segunda. La segunda es más concreta, ¿no? Y si llegamos bien a la segunda, podemos llegar bien a la tercera, ¿vale? Vamos con Borja. Borja, vamos a ver. ¿Cuáles crees que son los mayores retos medioambientales a los que se enfrenta tu territorio, Vitoria-Gasteiz? Bueno, en primer lugar, lo que sí diría es que yo creo que los desafíos desde los últimos 30 años yo creo que han evolucionado. Antes eran conservar nuestros espacios naturales y creo que ahora el reto es replantear el propio sistema urbano, el interior de la ciudad, y yo hablaría de 5 retos por ir a lo concreto. El primero de ellos, la adaptación al cambio climático. Vivimos veranos más cálidos, estamos viviendo episodios de lluvias intensas y también estamos viendo un aumento de la presión de los recursos hídricos y yo creo que eso nos obliga a repensar el modelo de ciudad desde la propia perspectiva de resiliencia del cambio climático. Y creo que los proyectos tienen que actuar como verdaderas infraestructuras de adaptación, que no solo busquen embellecer, que creo que eso también es importante, sino que también cumplan la propia función climática de este tipo de proyectos. El segundo reto del que hablaría es la movilidad sostenible y la transición energética. Creo que Vitoria ha dado en los últimos años un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en materia de movilidad. Tenemos el bus eléctrico inteligente que se puso en marcha en nuestra ciudad hace aproximadamente 2 años, con carril exclusivo, con prioridad en buena parte del recorrido y que desde luego es utilizado por una parte importante de la ciudadanía. Tenemos el tranvía, que lo podéis ver aquí, que empezó con un eje centro-norte, que luego se desarrolló en el sur, aproximadamente hace 1 año se expandió con un ramal hacia el este y está previsto que las obras al ramal oeste empiecen el próximo año con una inversión de más de 150 millones de euros que precisamente lo que busca es dar servicio al barrio más poblado de la ciudad, que es el barrio de Zabalgán y que cuenta con 30.000 habitantes. La red de carriles bici, también habéis podido ver aquí en nuestra ciudad que tenemos una amplia red de carriles bici, también tenemos, como en vuestro caso, proyectos en marcha de car sharing y de carpooling que buscan ese fomento del vehículo compartido. Y yo creo que, en definitiva,
lo que tenemos que buscar, yo creo que todos los municipios, no solo Vitoria, es una movilidad limpia, intermodal y que priorice al peatón y también al transporte público. Y una cuestión importante que sí me gustaría remarcar en materia de movilidad, no se nos tiene que olvidar que pese a todos los esfuerzos que estamos haciendo tanto a nivel local, autonómico, estatal como comunitario en el sector del transporte, el sector del transporte es el único que no está sometido al comercio de los derechos de emisión y así como otros sectores sí están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, en el sector del transporte es probablemente el único sector que continúa de una manera constante incrementando esas emisiones. El tercer reto del que hablaría sería la biodiversidad y la infraestructura verde. Ya he hablado del anillo verde de nuestra ciudad, forma parte de la Red Natura 2000, ha sido declarado humedal de importancia internacional a través de ese convenio Ramsar y en el año 2009, dentro de ese anillo verde de los humedales de Salburua, se puso en marcha un centro de interpretación que no busca solo la educación ambiental centrada en los centros educativos, sino que también está destinada a familias y a otros colectivos. Pero creo que es necesario dar un paso más. El desafío ahora está, como decía, está dentro de la ciudad. Tenemos que desarrollar conexiones ecológicas, renaturalización de espacios urbanos, renaturalización de los patios en los centros educativos de nuestra ciudad. El cuarto reto del que hablaría es la gestión del suelo. Tenemos que evitar la expansión urbanística. Vitoria-Gasteiz tiene ahora vigente un Plan General de Ordenación Urbana del año 2003 y con datos aproximadamente de hace 2 años, en 10 años había crecido en población un 10%, pero había incrementado la expansión territorial un 30%. Precisamente en el Plan General de Ordenación Urbana, que estamos ya a las puertas de la aprobación definitiva de ese Plan General de Ordenación Urbana, se han desclasificado 25 sectores que no habían sido desarrollados urbanísticamente, precisamente para buscar esa ciudad compacta, compleja, cohesionada y que desde luego sea ambientalmente sostenible. Y el último reto del que hablaría, el quinto reto, es la consolidación de una cultura ambiental, disculpad porque estoy un poco de la garganta un poco tocado. El último reto del que hablaría es la consolidación de la cultura ambiental en la que cada decisión, cada reto tenga una mirada, una perspectiva verde detrás. Bueno, pues muchas gracias por 5 retos. Ves pensándote, porque la última será ¿qué reto será el más importante? Vamos con Arteixo, vamos con José Manuel. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo a nivel de retos o de plantear retos de cara al futuro, yo voy a plantear 2 cuestiones muy sencillas. O sea, la primera de ellas, y quizás el problema que tenemos más acusado nosotros, y yo creo que compartidos también por otros municipios de similares características, es la dispersión de la población. Y en ese sentido, y de cara al tema medioambiental, lo que estamos tratando nosotros es de invertir la pirámide de movilidad. En estos momentos, evidentemente, en la cúspide de la pirámide tenemos, un gran número de personas que son totalmente dependientes de un vehículo propio y de combustión para realizar sus desplazamientos del día a día. Luego, un poquito más abajo, y ya en menor medida, pues la gente utiliza el transporte público. Hay poca población que utiliza la bicicleta como medio de transporte y ya son pocos o muy pocos los que fomentan la movilidad activa y hacen sus trayectos a pie. Entonces, en este sentido, un reto de cara al futuro es transformar esta pirámide de la movilidad e invertirla totalmente. Y para ello, ¿qué acciones estamos llevando a cabo? ¿Qué políticas estamos estableciendo? Primero, generación de itinerarios accesibles y seguros. Estamos trabajando en los principales núcleos urbanos para generar esos itinerarios y que la gente pueda desplazarse a los espacios de interés a través de una movilidad activa, pueda desplazarse a pie. Entonces, en segunda instancia, otra medida que estamos tomando es la instalación de bases de bicicletas para que la gente se pueda, ya en un recorrido un poquito más largo y ya dentro de las parroquias y dentro de los núcleos urbanos, desplazarse a través de este medio. Bicicletas tradicionales, convencionales, pero también implementamos en estas estaciones la movilidad eléctrica a través de bicicletas eléctricas, porque aquí Vitoria es un ayuntamiento fantástico para la movilidad, porque es totalmente
plano, salvo el casco un poquito antiguo, pero nosotros en Arteixo tenemos otras dificultades y necesitamos pues que toda la gente tenga acceso a utilizar este medio de transporte. Entonces, ya en tercer lugar, estamos también promoviendo el transporte público intermunicipal, es decir, estamos conectando los núcleos rurales con esos núcleos más urbanos del ayuntamiento a través de autobuses, evidentemente, para romper esa dependencia motivada por la dispersión de la población y que la gente pase a utilizar el transporte público. Ya lo veníamos haciendo, pero de otra forma. Teníamos autobuses, eran autobuses a combustión también, entonces hace aproximadamente 2 años hemos cambiado esta flota, la hemos electrificado, son autobuses totalmente eléctricos y ya estamos trabajando en proyectos de, como decía el alcalde de Caramés, en proyectos de producción de energía eléctrica a través de la implementación de paneles solares fotovoltaicos para abastecer a nuestra flota de autobuses. Entonces, esa sería otra línea y no menos importante. Y en ese sentido, con estas medidas estamos tratando de, digamos, revertir esta situación y llevar la pirámide de la movilidad pues, al lugar donde debe estar. Fomentar esos hábitos de vida saludables, que la gente se mueva a pie o mediante medios limpios y dejar el uso del vehículo propio y de combustión para el último escalón de la pirámide. Amén de esto, ahora ya otra cuestión o otro punto de interés estratégico a tratar es que tenemos que comunicar mucho, tenemos que divulgar mucho, tenemos que enseñar mucho a la población en general. Y yo aquí hago una reflexión. Quizás a día de hoy a ninguno de los que estamos, digamos, en este auditorio se nos pasa coger un vehículo, nos sentamos en él y la primera cosa que hacemos en ese vehículo es coger, tomamos y nos colocamos el cinturón de seguridad. Y ya no solo no nos lo aplicamos a nosotros, sino también a nuestras familias, a nuestros hijos que nos acompañan en esos viajes que podemos hacer, vacacionales o del día a día. Entonces, ¿y esto por qué lo hacemos de una forma innata? Porque el componente seguridad ya lo tenemos en nuestro ADN, ya lo hemos adquirido a base de concienciar, concienciar y concienciar. Y ahora aquí me hago la pregunta, ¿por qué no hacemos lo mismo en cuanto a sostenibilidad y en cuanto a velar por el componente medioambiental? Entonces, tenemos que trabajar mucho eso, tenemos que trabajar mucho la sociedad para que eso esté implícito en nuestro ADN, porque al final tan importante es controlar la seguridad para velar por el cuidado de nuestros hijos y para velar que tengan un futuro, como lo es velar por el componente medioambiental, por el componente de sostenibilidad, porque también garantizará que las generaciones venideras pues, se puedan desarrollar y puedan vivir en unas condiciones pues, aceptables, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería incidir mucho eso. Y los que estamos dedicados un poquito a la función pública tenemos una labor muy importante en ese sentido. Y quizás no, aquí siempre estamos en estos círculos metidos los políticos, porque es así, tenemos un poquito más de difusión o de cabida digamos, en estos coloquios, pero también es muy importante que la gente que trabaja en la administración pública, funcionarios, técnicos, lo que proceda, pues que también se pongan al día en este tipo de políticas, que también revisen esos proyectos con cariño y que también fomenten esa sostenibilidad. Y no puedo pasar o dejar de pasar esta ocasión también para agradecer a mi equipo de trabajo, a mis compañeros, personal funcionario, porque si Arteixo está realizando unas políticas correctas, pues en parte es por todos los compañeros técnicos que están detrás y que están trabajando en el día a día mucho y muy duro. Entonces, muchas gracias por ese apoyo también. Bueno, hemos hablado de movilidad sostenible, hemos hablado de planificación, de divulgación. Carlos, alcalde, ¿qué retos tienes tu municipio? Bueno, pues nosotros en Piélagos, lo mismo que el río Pas
es como tener un aula de la naturaleza a la puerta de nuestras casas, es lo que genera, y todo el parque natural es el mayor reto que tenemos en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque nosotros, como bien he dicho antes, el río Pas nace en la zona pasiega, en Castro Valnera, pero pasa por 8 municipios antes de llegar a Piélagos y nosotros somos el último. ¿Qué pasa? Hemos sufrido catástrofes por inundaciones y una mala planificación de la gestión del cauce en aguas arriba genera mayores catástrofes aguas abajo y en concreto en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque en los últimos años es lógico el pensamiento. En el año 83 hubo una época de grandes inundaciones que afectó a nuestros municipios y los municipios aguas arriba, y lo que se dedicaron la primera reacción fue canalizar ese río. ¿Eso qué ha generado? Que se ha canalizado el río igual en zonas que eran zonas naturales también, pero ha generado que el río Pas baje con una mayor virulencia y mayor fuerza a la zona de Piélagos. Nosotros creemos que hay que realizar, y así lo hemos expresado el otro día que hemos tenido un Congreso Nacional de Sostenibilidad en Piélagos, el que tenemos que hacer un pacto por el Pas en el que se planifique la gestión del cauce del río Pas y sobre todo pues se recuperen bosques de riberas para frenar esa fuerza con la que baja el agua, se desarrollen llanuras de inundación en zonas naturales que no pueda afectar a viviendas. Por lo tanto, estamos hablando, no es que se nos inunde el municipio, se nos inundan zonas donde hay vecinos. Hemos tenido, en el año 83 tuvimos algún que otro fallecimiento, pero en noviembre del 2021, recientemente, pues tuvimos muchas casas que hubo que desalojar, incluso vecinos, y tuvieron que estar meses sin poder visitar, recuperar su hogar. Entonces, el mayor reto al que nos enfrentamos es la gestión del tema de las inundaciones, que es parte por el cambio climático, pero aquí en concreto también ha sido parte por la acción humana, por una desacertada planificación de su momento, que no la voy por supuesto, a criticar. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pues, en primer lugar, una adecuada conservación de todos nuestros arroyos y ríos, porque afecta a la zona del Pas, pero también afecta a todos los afluentes y a esos arroyos que tenemos por los pueblos, y esa es una acción inmediata que hemos podido acometer desde que hemos llegado, pero creemos que hay que organizar una planificación, ponernos de acuerdo todos los ayuntamientos de la cuenca del Pas para poder buscar mitigar por lo menos los efectos de esas catástrofes, de las inundaciones. Ese es nuestro mayor reto, porque es entendible que sea el que más preocupa a nuestros vecinos, porque afecta a muchos pueblos. Luego, el otro reto es también, un reto importante es el de la movilidad. Tenemos también dispersión de la población. No tenemos un destino concreto al que acuden, hay unos que van a Santander, otros que van a Torrelavega, otros que van a otros polígonos de otras zonas, e incluso hay dispersión hasta de los propios centros educativos, para entenderlos. Entonces, el no tener un punto de destino concreto pues dificulta también esa movilidad, y por eso estamos tratando de interconectar y buscamos otras alternativas como el car sharing, pues para compensar esa situación. Con esa red de sendas que queremos desarrollar, creemos que podemos ayudar bastante, y también concienciar al uso de la propia bicicleta, que efectivamente en nuestro municipio, pues quizás por la dificultad que tiene y la escasez o la nula existencia de esa red de sendas, pues lo dificulta, y cuando vienes a lugares como Vitoria, pues la verdad es que pues sientes esa envidia sana, ¿no? De, oye, pues cuántas décadas van por delante de nosotros y bueno, pues oye, también tienen mucho mayor presupuesto que el que tenemos nosotros para poder ejecutarlas. Pero bueno, lo tendremos en un futuro. Luego, otra cuestión es pues el urbanismo. Nosotros estamos con la tramitación también, hemos ejecutado por 2 veces aprobación provisional, pero bueno, como depende de otras administraciones el llegar a esa aprobación definitiva, pues seguimos ahí buscando el encuentro para conseguir esa aprobación definitiva que pueda pues, desarrollar un urbanismo ordenado y bien planificado. Es un reto
Y tenemos también otros dos retos, que es la situación que se nos está dando por la retracción de los acantilados, por la erosión, que pues, a consecuencia del urbanismo de hace 60 años pues tenemos viviendas y hasta algún negocio hotelero pues, muy próximo a la costa, y la costa pues, está recuperando ese terreno y tenemos que conseguir recuperar esas zonas de servidumbre de tránsito costero. Tenemos una ruta costera que ahí entramos en la que ha desaparecido. Se va gestionando de la manera que se puede con los propios particulares, pero esto va a ir avanzando más y entonces habrá que planificar ese avance, porque en cuestión de 2 décadas posiblemente pues ya no serán soluciones puntuales de cirugía pequeña, sino que serán de mayor intervención. Y otro reto que es generalizado, yo creo, que estamos viviendo en la zona costera norte ahora, es que está habiendo un incremento importantísimo del turismo. Y nosotros hemos tenido claro desde el primer momento que no queremos, sin mencionar a ningún otro para denostar a nadie, no queremos el turismo que hemos visto en otros lugares, sino queremos un turismo bien planificado, bien ordenado, que armonice, que para nosotros la prioridad, el enfoque que le hemos dado a nuestro plan de turismo es sobre todo preservar la calidad de vida de nuestros vecinos, y sobre eso tiene que pivotar el turismo que queremos que se desarrolle, y teniendo en cuenta sobre todo pues, que estamos en un espacio de un geoparque y que tenemos muchas zonas de parque natural. Para eso hemos presentado y nos han concedido ayudas en un proyecto Smart Coast, que se llama un Interreg con socios portugueses, irlandeses y franceses, y en concreto la experiencia piloto de España somos nosotros en Piélagos, en Liencres en concreto, donde participan la Universidad de Cantabria, el Gobierno de Cantabria, la Asociación Costa Quebrada, que es el promotor a su vez impulsor del geoparque, del patronato del geoparque, y pues se van a realizar estudios de carga de la zona, se van a desarrollar nuevas acciones también de movilidad, ejecutar esos parking disuasorios necesarios para preservar el entorno natural y bueno, pues un poco ver hasta valorar cuándo vienen los visitantes, a qué vienen, qué quieren, si valoran o no y de dónde vienen. Nosotros, por ejemplo, en el plan de turismo, una de las primeras acciones que desarrollamos fue una Pasa por Piélagos, que se llama, que es una iniciativa que desarrolla 12 desafíos ruteros por cada uno de los 12 pueblos, que lo que conseguimos es que cuando la gente viene principalmente a la zona costera Liencres, redistribuirles, redirigirles hacia el interior, que son zonas pues, que están más tranquilas, por entendernos, sobre todo en la zona, y deslocalizar y desestacionalizar un poco ese turismo que viene, porque creemos que hay mucho que ver en el interior y lo que hay que hacer es explicarles qué es lo que hay. También estamos haciendo un catálogo que no existía del patrimonio que tenemos en nuestro municipio para poner en valor el interior, incluso también para protegerle, y estamos ahora trabajando también para hacer un catálogo incluso de árboles singulares. Hace no tanto se pretendía, por una decisión, pues yo creo que inacertada, hasta echar abajo una encina centenaria que no era necesario, y al final fue el movimiento vecinal el que consiguió pararlo, y creemos que es necesario tener un catálogo que valore qué árboles singulares tenemos en todo nuestro territorio, para que la gente lo conozca y para que la gente, los propios vecinos, como en este caso, sean los que lo pongan en valor y lo protejan. Muy bien, pues nos vamos a Santomera. Alcalde, ¿qué retos tenéis importantes hoy? Muchos. Como todo. Bueno, vamos a ver. Yo ayer escuchaba al concejal de la Alcudia, hoy escucho a mis compañeros de mesa, y cuando oigo hablar de esos grandes presupuestos, mi municipio tiene 44 kilómetros cuadrados y tenemos un presupuesto de 16 millones de euros. Así es más difícil aplicar la Agenda 2030. Por tanto, el primer reto o lo primero a lo que yo desearía, ¿no?, sería pues el tener un presupuesto nacional estable que a su vez luego nos diese estabilidad
al resto de los municipios más pequeños con una financiación justa, equilibrada y, sobre todo, poniendo el acento en lo importante. Y lo importante es de lo que estamos hablando en estos días, que muchas veces se nos olvida, que todos lo vemos a diario en televisión, en noticias y en nuestro entorno más cercano, y es que esto se acaba. El mundo tal como lo conocemos, el mundo tal como todos lo hemos vivido, el deterioro cada vez es mayor. Y eso nos plantea un reto muy importante para el cual hace falta la financiación. Es muy difícil aplicar determinadas políticas si no tienes una financiación aparejada. Es imposible. Esto no, eso de más con menos, eso está muy bien para el que lo dijo en su momento, pero eso es imposible, y más a día de hoy. Por tanto, el primero de los retos es esa financiación. El segundo, el de la incertidumbre. Porque al final, esto es una contrarreloj de 4 años. Todos los que estamos aquí sentados, los que están ahí abajo, la mayoría de alcaldes y concejales, estamos de paso. Hoy estamos aplicando una determinada política, hablo de mi municipio en concreto. Y mi mayor obsesión es convencer a mis ciudadanos de que esto que se llama Agenda 2030, esas prácticas sostenibles, esas prácticas saludables, ese mundo ideal que todos aspiramos y que diseñamos y les explicamos, lo interioricen. Que interioricen la necesidad de que hace falta un quinto contenedor, la necesidad de cerrar nuestros cascos urbanos reduciendo ese tráfico intenso y esa contaminación, el cuidar nuestros espacios naturales, el tener mejores prácticas en el día a día. Y digo que es una obsesión convencer a mis ciudadanos porque en 2 años todos volveremos a votar y quizás todo lo que hoy estamos hablando aquí, todas esas políticas que queremos desarrollar, es posible que se metan en el cajón del olvido si los que hoy estamos aquí defendiendo un determinado modelo, mañana no seguimos estando aquí. Evidentemente los ciudadanos deciden, pero hay políticas que tienen que estar por encima de esas determinadas decisiones, porque son políticas que son trascendentales para el cuidado de nuestros entornos, el cuidado de nuestro planeta y de nuestras ciudades y el futuro que todos aspiramos a vivir. Por tanto, creo que la Agenda 2030 también debe de dar un paso en ese sentido para generar las obligaciones en determinadas áreas y en determinados aspectos que no lo dejen a la libre elección de lo que pasa cada 4 años. Esto seguramente será muy polémico, pero la realidad que todos asistimos y los que vivimos en el sur, hablabas de inundaciones, los que vivimos en el sur, o sea, yo hablo de Santomera y en el último año llevamos 44 alertas naranjas por lluvias. En Valencia no hace falta que os explique nada. El mundo está cambiando y necesitamos tomar decisiones valientes. Por tanto, el mayor reto al que yo me enfrento es el de la concienciación. ¿Y qué hacemos para ello? Pues trabajamos con los colegios, que creo que es la base más importante, pero luego hay otra base que es la que ya está, la que decide, la que vive, la que convive. Y a ellos nos cuesta más. Aplicamos todos los mecanismos de participación ciudadana, pero vemos cómo a los ciudadanos les cuesta dar el paso e involucrarse en esa vida diaria. Sí hay grupos muy organizados, pero hay una gran masa que vive muy cómoda en casa y que no da ese paso, no rompe esa barrera. Intentamos cambiarlo con medidas de todo tipo, con políticas, con juegos, con acciones, con cultura, para acercarlo a esa ruptura de la barrera, pero nos está costando. Vamos a dar un paso más. Esta semana, no había un mejor sitio para anunciarlo, vamos a realizar una revolución fiscal verde. Vamos a modificar todos los impuestos, toda la parte impositiva de la que nosotros disponemos o podemos o tenemos capacidad, que es muy limitada para los ayuntamientos, para la aplicación de reducciones en materia de energía, en materia de agua, en materia de reducción. O sea, tocamos el IBI, tocamos el IAE, tocamos... Y todo muy enfocado desde la atracción de empresas a los propios particulares para que también adopten esas políticas verdes.
¿Por qué? Porque, y termino, la mayor obsesión es que los ciudadanos entiendan que esto no es algo pasajero, que esto no es una moda, sino que esto es algo que tiene que venir para quedarse y que necesitamos interiorizarlo todos y cada uno de nosotros. Porque sin su colaboración, todo esto que nosotros estamos contando va a ser imposible. Porque quizás mañana todo lo que nosotros hemos andado se pueda desandar. Bueno, pues terminamos la segunda ronda. Creo que tenemos el último minuto para... Vamos viendo la organización, me dicen que sí. Y al final, último minuto. Financiación, planificación, divulgación. Nos termina de decir el alcalde Víctor. Y cinturón de seguridad, que nos ha dicho José Manuel. Bien, me quedo con esa anécdota que es muy significativa. Sí, es un símil. Y la última, y voy a añadir un tema que no estaba en el guión, no creo que os sorprenda, pero es interesante para el auditorio. La última pregunta sería, un reto, no el que deseéis, sino el más fácil de ejecutar. Una cosa es el deseo y otra cosa es lo que se puede hacer ya. Un reto, uno. Y después, si me podéis, que lo venía bien, pues aquello del salseo también, ¿no?, que nos gusta. Presupuesto, habitantes y kilómetros. Bueno, eso es rápido, ¿eh? Empezamos, bueno, por Victoria, Steve. Bueno, ¿Te parece? Sí. Reto sencillo, renaturalización de espacios urbanos consolidados. Pequeños espacios que tenemos duros, rotondas, medianas, convertirlos en microespacios verdes. Es una actuación que es relativamente sencilla, la obra es sencilla, económicamente es, desde luego, asumible y es una actuación muy visible para la ciudadanía. Y creo que esas pequeñas acciones, antes hablaba en el caso del tranvía, una inversión de más de 150 millones de euros, pero son esas pequeñas acciones, esas pequeñas actuaciones que podemos asumir todos las que construyen ciudad. Vitoria, 260.000 habitantes, más de 400 millones de euros de presupuesto, creo que estamos en 430 millones de euros, y la extensión creo que son 80 kilómetros cuadrados ahora mismo. Muy bien. Oye, pues rápido y conciso. Venga, a ver. Bueno, Carlos. por no copiar un poco, porque el reto fácil para nosotros era la recuperación de la biodiversidad. Hemos hecho actuaciones como por ejemplo en una zona de Mortera, a los pies del macizo de la Picota, de recuperar un entorno de un manantial y un estanque de anfibios, y en cuestión de semanas estaban los anfibios allí, ya teníamos tritones, que era un poco lo que estaban demandando unos vecinos que están trabajando por su conservación. En lo de renaturalizar, nosotros que tenemos un municipio también muy extenso, es un reto, pero yo creo que partiendo de que tenemos una buena base, nosotros es expandir esa conciencia al resto de vecinos, partiendo de los propios colegios. Mi mujer es bióloga y se dedica a la docencia y se transmite rápido. Yo veo en mi propia casa como mis hijas pues rápidamente pues tienen una conciencia que yo no tenía cuando tenía sus años, y hasta si te descuidas un poco con el grifo te están riñendo de que oye, que cierra el grifo del agua, cosa que hace años era impensable que valorasen eso. Yo creo que trabajar en la concienciación y la participación, sobre todo hacerles partícipes del éxito de lo que vayamos logrando a los vecinos, es fundamental y no es tan complejo. Yo creo que no es tan complejo. Piélagos es un municipio de poco más de 83 kilómetros cuadrados, el presupuesto con más de 27.000 habitantes, el presupuesto no llega a 25 millones de euros y bueno, pues es un reto, como bien ha explicado Víctor. Pues, ¿qué presupuesto has dicho? No llega a 25 millones de euros, estamos próximos a los 25 millones de euros y tenemos más de 83 kilómetros cuadrados con sus más de 40 parques, con sus kilómetros y kilómetros de carreteras, de iluminación y demás, y muchos colegios que hay que atender, que efectivamente pues tienes dificultades para sacar adelante esos proyectos cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenibles, pero bueno, somos un municipio en expansión y en crecimiento, y más con ese polígono industrial que se está desarrollando, que va a ser una fuente de desarrollo importante para nuestro ¿Habías dicho municipio. 25.000 habitantes aproximadamente? Un poco más de 27.000 y seguimos creciendo. Pues teníamos hace poco más de 25 años 9.000. Estamos en constante crecimiento. Vamos con Arteixo, que creo que ha dicho ya algo. Venga, a ver. Sí, reto importante y fácil de hacer. Mira, reto importante y fácil de hacer. Nosotros en este momento estamos promoviendo talleres que trabajamos con obradores
que fomentan el cultivo ecológico también y también fomentan, digamos, la jardinería. Entonces, en ese sentido, hacemos estos obradores con personas, bueno, que tienen algún problema funcional y utilizamos estos obradores para renaturalizar, digamos, otros espacios dentro del concello, y está siendo una labor pues bastante productiva y también a nivel social pues una labor importante también, que también incide en la concienciación de que estas medidas, que velar por el medio ambiente, pues es muy importante. Entonces, y quiero matizar también, escuchaba a mis compañeros decir, evidentemente cada uno tiene sus circunstancias económicas, tiene acciones que le funcionan mejor, otras peor, pero tenemos un camino, tenemos un objetivo común. El que pueda correr, caso de Victoria, que corra, el que pueda andar, que ande, y el que no le quede más remedio que gatear, que gatee. Pero el objetivo es común y debemos velar por cumplirlo para garantizar el futuro de las generaciones venideras. Y en cuanto a los datos del ayuntamiento, perdón, ya se me escapaba Concello, por eso de Galicia, entonces somos un ayuntamiento con 96 kilómetros cuadrados de extensión. En este momento estamos en 35.000 habitantes, la tasa de población es creciente y manejamos un presupuesto, hemos aprobado el presupuesto de 2025 con 70 millones de euros. ¿60? 70. Muy bien, pues cerramos el turno con el alcalde de Somera. Pues Santomera tiene 44,3 kilómetros cuadrados, está en el límite de provincia con Valencia, con la provincia de Alicante, con Orihuela, limitamos con Orihuela. Tenemos un presupuesto de 16... Y casi es vecino. Casi vecino. Con un presupuesto de 16,5 millones y 16.700 habitantes, creo que fue el último padrón de hace unas semanas. Muy bien. ¿Y reto importante y fácil? El reto más importante, pues la protección de todo nuestro entorno, la protección de nuestros cabezos, porque esa es la puerta de entrada a los fondos europeos para poder actuar con una mayor contundencia. Y luego, pues yo creo que el de todos, ¿no? que el corto plazo no nos nuble el medio y el largo plazo, que eso es siempre lo más complicado en la gestión política municipal. El saber tomar las decisiones, que a veces no son sencillas, pero el tomarlas porque en ese medio y largo plazo, desde luego, todos nos beneficiaremos. Alguien decía ayer, cortamos el tráfico creo que fue el concejal de Segovia, cortamos el tráfico en Segovia y nos querían matar. Y hoy nos matan si lo volvemos a ver. Bueno, pues yo creo que esa es un poco la reflexión, ¿no? El tener la valentía para tomar determinadas decisiones que pueden ser contradictorias o muy conflictivas en un corto plazo, pero que en el medio y en el largo yo creo que todos tenemos el convencimiento que a todos nos van a beneficiar. Pues resumiendo, teníamos como que dos tenientes de alcalde nos dicen que renaturalizar sería un proyecto rápido e interesante. Por otra parte, el alcalde nos dice la participación, la concienciación, la divulgación, y Víctor, el alcalde, nos dice fondos europeos, financiación, que es muy importante. Bueno, pues me van a permitir la licencia, por si el alcalde también, de hablar en mi municipio con rapidez. Sí. Somos 26.000 habitantes, la segunda corona del área metropolitana de Valencia, con un polo logístico industrial muy, muy importante. Nuestro presupuesto es de 43 millones aproximadamente, y nuestro reto más importante es la reconstrucción después de la Dana, como comprenderán, que ha golpeado muy duro y muy fuerte a nosotros, por suerte, en el sector industrial y poco en vivienda de nuestros vecinos. Ha tocado 500 o 600 viviendas, pero más potente ha sido. Por otra, la reconstrucción sería parte de esta. Bueno, pues nada más. Espero que hayan disfrutado con las experiencias, las buenas prácticas y también los consejos de algunos de los alcaldes y tenientes de alcaldes. Y gracias, porque yo he ido grabando por ahí, en el vídeo, el presidente y el vicepresidente, esto que hacemos de copiar, y yo iba diciendo, bueno, yo, valenciano, yo voy casado para mi pobre. Yo iba grabando por aquí, en vídeos cortos para mis vecinos, y estaba poniendo como ejemplo para un pueblo que hay muchas diferencias, pero que si pudiera elegir, si pudiera hacer todo lo que tengo que hacer en tiempo
y en conciencia de pactos, que es muy importante. O sea, que todos nos centremos en ese hilo conductor que ha tenido Vitoria, de que si hay cambios políticos, que los habrá, lógicamente, en nuestros municipios, que al menos haya un consenso en la parte básica para que para que podamos ir viendo mejor. Gracias a todos y bueno, y que pasen. Creo que va a asamblea ahora. Hay un periodo de un café y creo que después asamblea, ¿no? Después, bueno, pues los dejamos agradeciendo su asistencia, que era a las 9 y habéis cumplido. Muchas gracias.